Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la restitución. Permítame decirle a usted que estamos hablando del perdonar y yo le quiero decir qué sí es perdonar y qué no es perdonar. Primero, perdonar es hacer libre espiritualmente a alguien. ¿Qué ocurre cuando perdonas? Haces libre a alguien, pero sin saberlo, la primera persona que queda libre eres tú misma. Lo segundo que es perdonar es soltar al ofensor, es abrir una prisión y darle libertad, soltarlo. Lo tercero que es perdonar es dar por cancelada una deuda. ¿Qué es perdonar? Te perdono, la deuda ha sido pagada, no me debes nada, no te sacaré en cara nada. Hace días veíamos el tema ese, te perdono pero no olvido. No, eso no es perdonar. Perdonar es dar por cancelada una deuda. Tú no me debes nada a mí. Lo cuarto es tomar la decisión de absolver voluntariamente al ofensor. Eso es perdonar y eso lo hemos venido viendo hace 2 semanas. Si te lo has perdido, aquí en el Facebook están todas las enseñanzas de manera gratuita y las estamos subiendo también a nuestro canal en YouTube. Ahora, ¿qué no es perdonar? Perdonar no es forzarse a olvidar algo que pasó. No es por fuerza que yo diga, no, voy a forzarme a olvidar algo. No es perdonar. Perdonar tampoco es negar la ofensa, ¿no? No es decir, no, seguramente no es tan grave. No es negar la ofensa está. Tampoco perdonar, no perdonar es esperar que el tiempo lo borre, ¿no? La gente dice, el tiempo lo borra todo, pero hay heridas que toman tiempo. Y sabe, si usted no ora al Señor, si usted no busca al Señor, pues seguramente se va a demorar muchos años. Recuerde la historia que estamos viendo. Esaú aborreció a su hermano durante 20 años. Entonces no es esperar que por ósmosis el tiempo borre las heridas. Perdonar tampoco no es ignorar. Decir, no quiero hablar del tema, no me lo toque, no me lo mencione, no lo recuerdo. Ignorar no es perdonar. Perdonar tampoco es disculpar al ofensor, tampoco es justificarlo. Es que mi marido me pega porque es que él tuvo una infancia muy dura. Es que mi marido me es infiel porque su papá fue infiel. O sea, no es disculpar al agresor. Ahora, yo le quiero hablar de un principio que está en la palabra que se llama la restitución. Ayer nos quedamos en esta historia tan interesante como Jacob va a ir donde su hermano después de 20 años y Jacob está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que su hermano lo perdone. Y Jacob utiliza un principio que se llama el principio de la restitución. Ahora, si yo he hecho daño a alguien, no solo debo quedarme con pedir perdón, sino que si yo puedo, hago la claridad, si yo puedo restituir, debo hacerlo. Si yo tengo un hijo al cual yo no pude dedicarme a él porque era inexperto, era muy joven como papá, tuve miedos, fracasó mi relación con mi pareja, lo abandoné porque fui un irresponsable, lo que sea, y ahora con el paso del tiempo he conocido al Señor y me doy cuenta que yo le hice un daño a ese hijo. No solo es decirle, hijo, perdóname, sino, hijo, voy a ver cómo restituyo. Ahora, lo veíamos ayer económicamente, que Jacob envió a su hermano ovejas, envió vacas, envió burros, envió camellas paridas con sus crías, envió una cantidad de presentes y yo ayer le hice la lista y le saqué el precio a la actualidad, cuánto valen las vacas, cuánto valen los burros, cuánto valen los camellos, cuánto valen las asnas, cuánto valen las cabras, y fuimos totalizando todo eso ayer y nos dio una asombrosa suma de 543 millones de pesos. Eso era lo que Jacob le mandó por grupos a su hermano. Vayan primero ustedes por delante, vayan y llévenle a mi hermano, díganle que yo vengo aquí detrás, díganle que yo estoy interesado en solucionar. Jacob comenzó a restituir. Ahora, seguramente no todos tenemos 543 millones para restituir. Seguramente está muy fuera de nuestro alcance. Pero restituir no siempre es en dinero, restituir también es en tiempo. Restituir también es en caricias, en palabras, en momentos que se perdieron. ¿Sabe una cosa? Usted pensará que no,
pero cuando uno crece y seguramente a ti no te han dado afecto, tu papá o tu mamá, lo que tú más esperas que ese papá y que esa mamá te den es afecto. Yo crecí en un hogar donde mi mamá, por su misma crianza, fue muy severa y fue una mamá muy dura, aunque llena de virtudes. Siempre lo he reconocido tantísimas veces. Mi mamá fue una mujer intachable en todo el sentido de la palabra. Fue una mujer honorable, una mujer honrosa, una mujer con unos valores inquebrantables. Sin embargo, era recia en su carácter y era seca como un palo. ¿Sabe? Una de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho, hace varios años que mi mamá conoció de Dios y comenzó a caminar en el camino de la fe, fue un día que yo ya viejo, imagínense, llego donde mi mamá y por primera vez mi mamá me sale con una palabra tierna. Cuando mi mamá a mí me dice mi niño, yo me quedo como, mi niño, ¿pero qué es esto? No está ebria, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Sabe? Usted no se alcanza a imaginar el bien que una palabra dicha puede causar sobre la vida de otra persona. ¿Podría un papá decir ya a esta altura qué le voy a decir mi niño, mi niña? ¿Qué a esta altura qué lo voy a consentir? ¿Sabe? Los abrazos que seguramente no tuvimos en mi infancia, en mi juventud, en mi adolescencia, los tenemos ahora. Y yo puedo llegar a la casa de mi mamá y verla y estar con ella. Claro, obviamente ahora con el tema de la pandemia pues hay un distanciamiento, ¿no? Y las visitas son con tapabocas, es una cosa muy aburridora. Pero antes de la pandemia era abrazarnos y eran palabras de ella hacia mí demasiado tiernas. Yo decía, wow, esto es sorprendente. Entonces la restauración y la restitución no solo es en dinero, sino que todos siempre tenemos algo para dar. Y yo quiero animarte a que lo que le dejaste al otro de dar, lo que al otro le privaste o le quitaste, se lo devuelvas. Ese principio se llama restitución. Permítame, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ver esta historia de Jacob y Esaú. Permítame un momento y vamos a leer lo que dice la Biblia. Recuerde que lo que dice este libro, la palabra del Señor, es con lo que yo me estoy cimentando. Yo puedo darles a ustedes una opinión muy bonita, una opinión de algo que yo creo que es así, pero finalmente lo que cambia mi vida es lo que dice que la palabra del Señor. Ahora, volvamos a Génesis capítulo 32. Acompáñeme por favor. Génesis capítulo 32, voy a leerlo desde el versículo 13. Y durmió allí aquella noche y tomó lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó a sus siervos cada manada por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Vayan por grupos, vayan por tandas. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Cuando uno va a pedir perdón, ¿cómo debe pedir perdón? Con toda humildad, y así lo está haciendo en este caso Jacob. Jacob está diciendo, vayan delante de mi hermano, díganle su siervo, ¿no? Su siervo a mi señor. Ahora, permítame hablarle algo de la restitución. ¿Qué estaba haciendo Jacob al enviar tanto ganado? Estaba restituyendo, porque recuerde que si bien es cierto que Saúl le vendió la primogenitura, Jacob engañó a su papá para robarse la bendición. ¿Qué estaba haciendo Jacob aquí? Estaba reconociendo un principio bíblico que se llama el principio de la restitución, y se lo voy a explicar a continuación. Todos hemos perdido algo en la vida. Todos hemos perdido, en algunos casos, una herencia. Yo no sé si usted es como me ha pasado a mí. Mi abuelo paterno fue un hombre constructor. Mi abuelo trabajó la construcción, fue maestro de construcción.
Y sabe, mi abuelo en el barrio donde nosotros nos criamos fue un hombre que participó en la construcción de muchas viviendas. ¿Sabe? Y a uno le contaban historias, por ejemplo, y decían, y mire, esto era de su abuelo, o de su abuela, o de su bisabuelo. Esas historias tan absurdas que le cuentan a uno los papás y los abuelos, y por ejemplo van a la finca y le muestran y le dicen, usted ve todo ese terreno era de sus abuelos. Todas esas fincas antes era una sola finca. Hasta donde usted ve, eso era de todos nosotros. ¿Y qué pasó? No, pues su abuelo se lo bebió, su abuelo se lo perdió jugando, apostando, lo perdió con mujeres, hizo malos negocios. ¿Sabe? Todos hemos perdido algo. Yo no sé si usted ha perdido algo que usted esta noche quiera reclamar, algo que usted quiera ejercer el derecho espiritual de la restitución. En la Constitución colombiana hay unos deberes y hay unos derechos. Por eso los abogados, como Carlos, que está allí conectado a esta hora, ellos se encargan de estudiar la norma, las leyes, estudiar todo eso. Uno las ignora. Por eso uno va donde un abogado y le dice, a mí me está ocurriendo esto, y el abogado te dice, tú tienes derecho también a esto según la Constitución. ¿Sabe? En este reino, en el reino de los cielos, hay una Constitución también, y hay cosas que tú y yo tenemos derecho, pero que las ignoramos. Y dentro de esas leyes que tú y yo tenemos hay un principio espiritual que se llama el principio de la restitución. ¿Qué es restituir? Es lo que yo perdí, tiene que ser devuelto a mi vida. Escúcheme, lo que a mí se me robaron, lo que a mí me quitaron, lo que alguien me dañó, pues sencillamente tiene que devolverse a mi vida cuando yo ejerzo fe y puedo confesar y puedo tener claro este principio de restitución. ¿Qué has perdido? Mucha gente ha perdido cosas. Y entonces a uno le da rabia no tener nada, no tener una casa propia, no tener finca, no tener terrenos. Si tu familia tuvo terrenos, ¿por qué tú no tienes? Y eso es agobiante. ¿Sabe? Tener una casa no es riqueza, pero no tenerla está más cerca a la pobreza que cualquier otra cosa. Pagar renta es algo absurdo. Usted paga un mes, ya llega otro, pagas el otro. Finalmente puedes vivir en una casa 10 años, 15 años, 20 años y al final no tener absolutamente nada. Cuando el dueño se enoje contigo, cuando ya se canse de ti o cuando vendan la propiedad, sencillamente tienes que volver a salir. Entonces, vamos a declarar y vamos a conocer primero qué es lo que vamos a reclamar espiritualmente. Y como le decía, todos hemos perdido algo. ¿Qué hemos perdido? De pronto una herencia. De pronto hemos perdido dinero. De pronto perdimos oportunidades. De pronto tú has perdido tiempo, perdiste la salud, perdiste el amor, alguien te dejó de amar. De pronto perdiste tu ministerio por celos, por rabia, por persecución. De pronto perdiste algo y la Biblia me habla de este principio que se llama el principio de la restitución. Ahora, detrás de un robo siempre estará un autor, no solo intelectual, sino material, llamado Satanás. Juan 10:10 dice, a esto vino el ladrón, sino el ladrón vino, sino a hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón que se menciona en la Biblia? Satanás. Satanás sabe hacer tres cosas: hurtar, matar y destruir. Él es el ladrón por excelencia. ¿Sabe? El pueblo cristiano no debería vivir en pobreza. El pueblo cristiano debería ser próspero, debería tener una economía sólida. Yo no le estoy predicando a usted el evangelio de la prosperidad, que todo te saldrá bien, no. Pero te estoy diciendo que el pueblo de Dios, aunque sea un pueblo pequeño, digámoslo en comparación con el resto del mundo, debería ser el pueblo que la gente dijera, mire cómo prospera los cristianos, así como lo dicen, mire cómo prosperan los judíos. De hecho, le quiero contar que cuando el pueblo hebreo estuvo en Egipto, ellos vivían en una tierra demarcada por Dios que se llamaba Gosén. Y aunque vinieron las plagas sobre Egipto, ninguna plaga entró en Gosén. Estos son privilegios que se gozan cuando usted agrada al Señor. Y le quiero decir que vivimos en un mundo lleno de plagas, vivimos con esta peste del COVID, pero quiero decirte que tú y yo tenemos que reclamar ese Gosén.
nuestra tierra protegida y nuestra tierra bendecida por el Señor. ¿Quién es el que viene a hurtar, matar y destruir? Satanás, y obviamente utiliza seres humanos. ¿Qué había hecho Jacob? Jacob había robado. ¿Qué había robado? Había robado la identidad de su hermano porque lo había suplantado delante de su papá. Eso es lo que había hecho Jacob, suplantar, robar una identidad, hacerse pasar por otro. Y yo le quiero contar que entonces él es consciente, dice, le devolveré a mi hermano, se lo devolveré. ¿Por qué razón? Porque a Jacob, por haber robado, lo estaban robando. Recuerde lo de Labán. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Jacob toma una decisión y dice, voy a ir donde mi hermano, pero de entrada le voy a indemnizar el daño. Le voy a pagar por cada año de estos 20 años lo que me le robé. Y eso me parece demasiado interesante lo que Jacob va a hacer, devolver. ¿Cómo se llama ese principio? Restitución. Y yo quiero contarle algo, permítame decirle algo acerca del principio de restitución. En la Biblia, cuando un ladrón era sorprendido, el ladrón tenía que devolver lo que se había robado. ¿Qué tenía que hacer el ladrón sorprendido? Devolver. Devolver. Es un principio bíblico. Cuando usted es consciente que Satanás a usted lo ha robado, ¿le ha robado qué? Le robó su hogar, le robó una herencia, le robó propiedades, le ha robado dinero, le ha robado cosas. Ahora, escúcheme esto. En muchos casos, el ladrón actúa bajo un derecho de ilegalidad, en muchos casos. Pero en otros casos, actúa por un permiso otorgado por usted y por mí. Entonces, cuando un ladrón era encontrado como decimos en Colombia, con las manos en la masa, un ladrón era sorprendido, al ladrón se le obligaba bíblicamente a devolver lo que se había robado. ¿Cómo se llama ese principio? Restitución. ¿Qué es restituir? Es devolver lo que el ladrón se robó. Recuerde que el nombre Jacob significa engañador o suplantador. Jacob no le había robado la primogenitura de Esaú, fue un cambio, ¿no? Tú me das un plato de lentejas, yo te doy la primogenitura. Ese fue el cambio, ese fue el negocio. Sin embargo, la parte donde él sí peca es cuando él suplanta la identidad. Y esto es muy delicado, suplantar la identidad de alguien. De hecho, le quiero decir esto. Es muy delicado también cuando en una relación de pareja no hay, aunque digámoslo, son un matrimonio, no hay el respeto por la privacidad del otro. Entonces la mujer celosa que toma el celular del marido, comienza a mirar cosas y comienza a contestar chats a amigas del marido suplantando al marido. Yo creo que una mujer de Dios no hace eso. Yo creo que hay una intimidad y una privacidad aún dentro del matrimonio, sin secretos. Ya es muy diferente, ¿no? Ya sin claves y sin cosas, ya eso es demasiado sospechoso. Pero lo que le quiero mencionar es que cada uno de nosotros tiene derecho a ¿qué? A su privacidad. Derecho a que cuando alguien te escriba, imagínese a alguien escribiéndome a mí pensando que está hablando con el pastor y está hablando con Cristian, por ejemplo, que cogió mi celular o cogió el celular de la iglesia. No, tendría ahí un problema. Entonces Jacob acaba de suplantar y eso sí le trajo males a él. Permítame leerle sobre el principio de la restitución. Acompáñeme a Éxodo capítulo 22, versículo 1 al 3. Éxodo 22, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: cuando alguno hubiere hurtado buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 veces, dice la palabra, pagará 5 bueyes. ¿Usted recuerda la historia que leímos ayer de Zaqueo? Zaqueo era un recaudador de impuestos. Y entonces él cuando el Señor llega a su casa, él dice, la mitad de mis bienes automáticamente lo va a dar a los pobres. Pero si en algo he defraudado, lo devolveré cuadruplicado. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo? Estaba aplicando la restitución. En el Antiguo Testamento, si alguien se robaba algo, ¿cuántas veces lo tenía que devolver? 5. Significa que si usted me robaba a mí una vaca, me tenía que devolver 5 vacas. Eso era. Ese es el principio de la restitución. Por eso Jacob le envía a su hermano presentes por grupos.
Le envío ovejas, cantidades, 200, imagínense, qué rebaño más grande. Le envío vacas, le envío novillos, le envío burros, le envío cabras, le envío de todo, porque estoy restituyendo. Es un principio espiritual muy poderoso. Ahora dice acá, si el ladrón, entonces dice, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si era un buey, eran 5, si eran ovejas, eran 4. Pero tenía que devolver más de lo que se había robado. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. En ese momento, si el ladrón era sorprendido tratando de ingresar a una vivienda y era herido y moría, no sería nadie responsable de su muerte. Pero si fuese de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Entonces, si ya es de día, no de noche, ahora sí será reo de homicidio. Pero mire lo que dice acá. El ladrón hará completa restitución. Subraye la palabra restitución. Si no tuviere con qué, esto es un tema muy tremendo. Si el ladrón dice, me cogieron, ¿no? No tengo con qué pagar, como los ladrones de aquí de Colombia. No tengo con qué devolver. Entonces dice, será vendido por su hurto. Tremendo. Si el ladrón era sorprendido y el ladrón decía, no tengo con qué pagar, porque normalmente esa gente que roba no tiene un peso. Entonces, ¿sabe qué se podía hacer? Listo, no tienes con qué pagarme. Ahora te voy a vender como esclavo por la deuda que tienes conmigo. ¿Cómo se llama el principio donde Dios nos permite recoger, regresar, retomar lo que el ladrón se robó? Se llama restitución. Y Jacob, por eso es que Esaú estaba tan ofendido. Esaú estaba ofendido, sí, por todo lo que vendió, por todo lo que cambió por un plato de lentejas, pero una ofensa es todo lo que Jacob había hecho. Jacob había sido exagerado, había un abuso de confianza allí. Entonces, Jacob era como un ladrón que huye, pero ahora se devuelve y le dice, hermano, sin que me lo pidas, restituyo. Permítame decirle algo más acerca de esto. La restitución es una ley que me dice que todo lo que ha sido robado tiene que ser devuelto. Todo lo que haya sido robado en mi vida o en mi familia, si yo me levanto a pedir por eso, a orar por eso, y si eso está alineado con la voluntad del Señor, porque recuerde que no es obligación, pero yo debo apelar a eso, ¿no? Hay gente que nunca reclama un subsidio, y el gobierno tiene subsidios que se pierden, y hay gente que no los reclama porque no los conoce. Hay gente que tiene acceso a educación gratuita, pero no la reclama porque no la conoce. Entonces, yo como cristiano, si yo conozco este principio de la restitución, yo puedo decirle al Señor, Señor, devuélveme, por favor, si estoy orando bien, devuélveme lo que el ladrón me robó, lo que él me robó. Y no solo devuélveme eso, devuélvemelo multiplicado, cuadruplicado, porque es un principio bíblico. Entonces, la restitución es una ley de devolver lo que el ladrón se robó. Ahora, también en la restitución, el ladrón es obligado a devolver lo que él se robó. ¿Quién obliga a Satanás a devolver lo que se robó? Dios. Dios tendrá a bien, si oramos conforme a su voluntad, de hacerle devolver al diablo lo que se robó. Yo no sé a usted el diablo que le robó. A mí me llegó a robar muchas cosas. Pero sabe, no hay nada más poderoso y glorioso cuando Dios toma del cuello y le dice, a ver, regurgita lo que te le robaste a mi hijo. Eso se llama como restitución. Hay gente hoy que vive en la miseria y sus papás fueron ricos, tuvieron propiedades, tuvieron negocios, tuvieron empresas. ¿Sabe una cosa? Nosotros como hijos de Dios tenemos que ejercer ese derecho legal, decirle, Señor, restituye sobre mi vida. ¿Qué le pasó a Esaú? Estaba siendo restituido. No lo voy a tocar hoy, solo lo voy a decir someramente, pero la Biblia me habla de un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset era del linaje del rey Saúl. Mefiboset era un niño. Y cuando a Saúl lo matan, recuerde que en ese tiempo antiguo, cuando un rey moría,
toda su descendencia tenía que ser aniquilada para que no quedara sucesor en el trono. Eso lo hacen los leones, por ejemplo. Cuando un león derroca a otro, lo mata normalmente o lo hiere de muerte, el otro león se va a morir lejos. Automáticamente lo que hace ese león que llega es mata a todos los cachorros, todas las crías, y automáticamente todas las hembras entran en celo, se aparean con él para él garantizar su descendencia. Así que un principio de restitución, que lo veremos más detalladamente, está con Mefiboset. Mefiboset es un niño apenas. Y cuando escuchan y dicen, mataron a Saúl, mataron a Jonathan y vienen a matar a todos en este palacio, una nodriza toma a Mefiboset siendo un bebé y sale corriendo con tan mala fortuna que se resbala, cae, el niño se fractura y el niño queda lisiado de los pies, dice la Biblia. Este hombre huye, este niño es llevado a un lugar que se llama Lodebar, el lugar donde no hay memoria, Lodebar. Y allá crece sintiéndose lo peor. Pero un día, pasan muchos años, ya David es rey, y un día David recuerda que él le había hecho una promesa a Jonathan de honrar a todos los que fueran del linaje de Saúl, y pregunta, ¿hay algún descendiente de Jonathan que yo pueda bendecir? Y le dicen, sí, Mefiboset, y lo mandan a traer. Y a Mefiboset se le devuelve todo lo que le pertenecía antes de haber huido a Lodebar. ¿Cómo se llama ese principio? Restitución. ¿Qué tal si tú y yo le decimos al Señor, Señor, si esto aplica para mí, si yo tengo derecho para esto y no lo sabía, Señor, hoy quiero pedirte que por favor me restituyas lo que el ladrón me robó, y si me lo robó y se lo robó a mis padres y se lo robó a mis abuelos, pues hoy yo lo reclamo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me restituyas hasta 4 o 5 veces más. ¿Sabe? Esaú nunca hubiese tenido un hato tan grande de vacas, de camellos, un rebaño tan grande de ovejas, jamás, pero Jacob le estaba restituyendo, hermano, toma lo que yo te robé, porque yo robé la bendición. Si tú hubieras tenido la bendición, habías logrado mucho, pero yo soy consciente del daño que te hice. Ayer yo les decía esto, hay ricos cristianos, los ricos cristianos son los que menos dan. Hay pastores orando, ay Señor, tráeme ricos a la iglesia. Hermano, no ore así. Los ricos son los que menos dan. El día que los ricos den es porque ya es el arrebatamiento de la iglesia. Esa debería ser una señal de los tiempos finales. ¿Y sabe qué hacen los ricos? Los ricos dicen, ay, yo me siento tan mal. Yo no he sido agradecido con la gente. Tenga de a millones. Eso no sirve de nada. Restituir es dar como lo hizo Zaqueo. Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes. La mitad, y si en algo he defraudado, hasta 4 veces lo daré. ¿Eso cómo se llama? Restitución. Permítame decirle la tercera cosa. La primera cosa de la restitución es que es una ley donde se me devuelve lo que fue robado. La segunda cosa es que en esta ley se obliga al ladrón a devolverlo. Y la tercera cosa de esta ley es que se me devolverá, ¿qué? Multiplicado. Entonces no solo el ladrón se llevó una oveja y ya no, era sorprendido. Entonces venga para acá, ahora no devuelva solo una, sino 4 veces más. Eso es un principio espiritual. Por eso nosotros leemos este pasaje de Jacob y Esaú y no le prestamos atención. ¿Por qué Jacob le estaba devolviendo al cambio del peso colombiano? Nos tomamos ayer el tiempo de cambiar. Consulté a una persona que sabe de ganado. Luego mi esposa que sabe mucho de matemáticas, administradora de empresas. Sacamos los costos del ganado de Jacob. 543 millones. ¿Por qué Jacob le está devolviendo 543 millones? Porque Jacob está diciendo, ¿sabe? Yo le he hecho mucho daño en 20 años a mi hermano. Jacob estaba moviéndose bajo un principio que después de dar es cuando Dios se le aparece en Peniel, que lo veremos mañana o pasado mañana. Dios no se le puede aparecer a alguien como se le apareció a Jacob y cambiarle su vida si esa persona es un engañador, si esa persona es un tramposo, si esa persona es ventajosa, si esa persona pasa por encima de los demás, si esa persona es deshonesta. Dios no podrá tener ese encuentro en ese nivel como lo tuvo con Jacob. Jacob estaba adelantándose a cosas.
Yo mando ganado, estoy mostrando presentes porque los presentes abren las puertas. Nadie nunca iba ante un rey con las manos vacías, nunca. De hecho, cuando hablamos de diezmos y ofrendas, que en algún momento, no sé si en la iglesia, en casa, hablemos de eso, aunque se baje el rating, le quiero decir que cuando hablamos de diezmos, hay un pasaje en la Biblia donde la gente le comenzó a llevar a Dios la oveja que estaba enferma, para llevársela de ofrenda al Señor. La oveja que se tuvo un accidente y que se sacó un ojo, llevémosela al Señor de ofrenda, de diezmo. El animalito que está aquí como maltrecho, llevémosela al Señor. Y el Señor le dijo, no. A mí no me traigan animales maltrechos, ni cojos, ni tuertos. Y el Señor les dice en ese pasaje, les dice, ustedes cuando se presentan ante su rey humano, ¿le llevan un presente así? Seguro que no. Entonces, ¿por qué a mí me traen ese tipo de presentes? ¿Por qué? Porque los presentes abrían puertas. Pero cuando yo iba ante un rey, cuando yo iba ante alguien importante, yo no iba a llegar con una gallina que le faltaba una pata, porque automáticamente sería decapitado. Entonces, ¿qué está haciendo Jacob? Dijo, voy a mandar 10 ovejas y me quedo con el resto. No, Jacob dijo, mandemos 200. Recuerde que los pastores en promedio no tenían, el que más tenía 100 ovejas. Habían ya otros pastores pues demasiado riquísimos que tenían muchos, como Job, por ejemplo, que tenía como 3,000. Pero la Biblia dice que un pastor de muchas ovejas tenía 100 y dejó 99 por ir por una. Pero aquí él estaba mandando 200 ovejas, le estaba mandando vacas, novillos, estaba restituyendo. Permítame decirle esto. Una cosa es que yo sea robado por Satanás porque no sé cómo enfrentar eso. Y otra cosa es que ya a Satanás se le acabó el cuentico conmigo. Cuando yo prediqué esta enseñanza de la restitución, le voy a contar exactamente el día 6 del mes 1, el 6 de enero del año 2013. Aquí tengo la fecha en mi cuaderno. ¿Sabe? Ese día era un domingo y yo salí de la iglesia y teníamos un negocio con mi esposa. La iglesia apenas la estábamos comenzando en el año 2013. Y teníamos 2 locales y uno de esos negocios, yo sentía mucha inquietud por ir al local. El domingo, al otro día era festivo en Colombia y había predicado de la restitución. Y cuando llegué al local, unos ladrones, por medio de unos rotos, se habían llevado unas cosas del local. Habían robado. Y sabe, yo venía de predicar de la restitución. Y mi primer pensamiento fue al ver cosas dañadas y cosas destruidas en el local. Y ellos habían utilizado unas varas largas para meter por unos rotos. Y ellos iban a regresar esa noche. Y sabe, mi parte humana dijo, ahora me quedo esta noche. Y ladrón que meta la mano, ladrón que queda mocho. Pero después dije, no voy a hacer eso. ¿Cómo se les ocurre? Entonces dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Y me acordé que yo había acabado de predicar en la iglesia sobre eso. Y comencé a decirle al Señor, ok, el ladrón no tiene por qué tocarme y tendrá que devolverme lo que se me robó y tendrá que devolver 5 veces más. Y comencé a orarle al Señor y le quiero contar que en los días siguientes, obviamente tomamos unas medidas de seguridad adicional, pero los días siguientes y la temporada siguiente para nosotros fue una temporada de mucho éxito, de mucha bendición económica. Porque cuando el ladrón es descubierto tiene que devolver. Las leyes humanas, el ladrón no devuelve nada, dice no tengo con qué. Si en ese tiempo no tenía con qué, tenía que ser vendido para pagar la deuda. Algo más que quiero decirle. La palabra del Señor también me dice que los ladrones, recuerde que dice que el Señor Jesús vendrá como un ladrón en la noche. Los ladrones utilizan algo que se llama el factor sorpresa. El ladrón lo llama y le dice, vea, prepárese que hoy por la noche voy a entrar a su casa. No, eso no ocurre. El ladrón tiene un factor que se llama el factor sorpresa. Y yo le quiero decir esto. El ladrón con nosotros perdió toda sorpresa. El ladrón no podrá entrar, no podrá robar, no podrá hacernos daño. Pero ahora no solo no me roba, sino que ahora le voy a obligar a que me lo devuelva. Ese principio que vamos a seguir viendo mañana se llama restitución. ¿Qué le vas a pedir al Señor que te restituya? Eso es lo que estaba haciendo Jacob. Restituir. Sí, a veces nos quedamos en pedir perdón de labios, perdóname, y es correcto. Pero si yo puedo restituir, lo haré. Si por alguna causa alguien no pudo estudiar por tu causa, por tu culpa,
y tú eres consciente, pues tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a ayudarte a estudiar. Ah, no, pues yo ya terminé mi universidad. Ok, voy a ayudarle a tus hijos. Hay muchas formas de restituir. El Espíritu Santo te dirá, cuando tú quieres hacerlo, Él te dirá cómo hacerlo, cómo reparar, cómo enmendar. Y yo quiero decirte que aunque yo no comparto el Evangelio de la prosperidad, aunque yo creo que Dios nos llamó a ser prósperos, pero la prosperidad es muy relativa, yo creo que los hijos de Dios sí tienen que vivir bien. No necesariamente como mafiosos, no como cantantes reggaetoneros, lleno de joyas, lleno de carros, lleno de mansiones, lleno de yates. No, ese para mí no es el concepto de prosperidad. El concepto de prosperidad es que no te falte nada, que estés con tu sustento, que tengas lo necesario, que vivas bien, que puedas tener unas vacaciones, que puedas vestir bien a tu mujer, que puedas darle buena educación a tus hijos. Ese es el concepto que yo tengo de prosperidad. Pero ¿sabe qué pasa en muchos casos? Dios no tiene problema en devolverte propiedades, devolverte millones, devolverte dinero, oro, plata, lo que sea. El problema es que muchas veces el corazón de nosotros no está preparado para recibir eso. ¿Sabe? Saúl recibe 543 millones de pesos, que no es mucho dinero, podría alguien decir, pero para muchos 543 millones de pesos es una fortuna. Aquí en Colombia hay carros de 500 millones, de 600 millones, de 700 millones. Aquí hay casas en Colombia de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 5.000 millones. Para otra persona ir a 543 millones no es nada, pero para personas como nosotros, 543 millones no caen mal. Ahora, ¿qué quiere Dios ver en tu corazón? ¿Que el día que Dios te dé tu restitución te pierdas? No. ¿Que el día que Dios te dé tu restitución te enloquezcas, vuelvas al mundo, vuelvas a pecar y termines destruyendo tu salvación? No. O sea que la oración paralela a la restitución es, Señor, si tú ves que estoy preparado, si tú sabes que lo voy a usar bien, si tú sabes que no me voy a alejar, Señor, como decía en Proverbios, Agur decía, manténme del pan necesario. Agur era un hombre sensato, decía, no me des mucho porque me puedo saciar y me puedo olvidar de ti. No me des poco porque puedo robar y puedo blasfemar tu nombre. Manténme del pan necesario, una oración bien tremenda de Agur. Y hay gente que tiene que vivir así, con lo necesario. Ahora, si Dios ve que tu corazón puede recibir más, pues prepárate para que Dios te bendiga, prepárate para que esperas, prepárate para que de pronto una herencia o algo ocurra a favor tuyo, pero no abandones el camino del Señor por dinero. Voy a parar allí por causa del tiempo, pero mañana, si Dios lo permite, les voy a seguir hablando de este tema de la restitución y de Jacob. Un tema muy interesante. Y mañana o el sábado hablaremos de Peniel. ¿Qué es Peniel? Es el lugar de decisión donde somos transformados. Jacob venía de hacer lo malo, huyó de Labán, donde Labán tuvo que pagar muchas cosas que hizo. Ahora se devuelve, su hermano viene con 400 hombres, él restituye, él manda ganado, él trata de aplacar a su hermano, él trata de hacerle borrar la afrenta, pero seguramente lo que le va a dar el éxito para que su hermano lo perdone se llama la presencia de Dios. Cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios nos dará gracia para aquel que le hemos hecho daño nos perdone. No te mueras sin intentarlo. Hay gente que dice, no, pero ¿y si me rechaza? ¿Y si me cuelga el teléfono? ¿Y si no quiere saber de mí? Recuerda, busca un puente, busca a alguien que te conecte, a alguien que le diga, mira, tu abuelo quiere hablar contigo, tu primo quiere hablar contigo, tu ex quiere hablar contigo, alguien quiere hablar contigo, alguien quiere pedirte perdón. Y sabes, por lo menos inténtalo. Yo tengo esto en mi vida que ha sido siempre algo que me ha marcado, es por lo menos lo intentaré. Cuando comenzamos con Volviendo al Padre hace 8 años, yo hice una oración y le dije, Señor, lo voy a intentar 6 meses. Ese era el trato, 6 meses. Si en 6 meses, Señor, no pasa absolutamente nada, cerramos. Pero llegaré a viejo seguramente, si tú me lo permites, y un día te diré, Señor, levanto mis manos y podré decirte, Señor, no me podrás demandar que no lo intenté, que no lo intenté. Y llegaron los 6 meses y éramos como 7 personas o 10, y yo le dije, Señor,
Ya cómo me puedo salir de esto si esto es fascinante, Señor, cómo puedo retroceder y seguimos hacia adelante. Y yo le quiero decir, en la vida es mejor intentarlo que nunca hacerlo. Mucha gente se quedó con ese sinsabor. ¿Y qué tal si hubiese pedido perdón? ¿Y qué tal si hubiese ido? ¿Y qué tal si hubiese llamado? No te quedes con eso. Sé que Dios te va a dar las herramientas para que lo puedas hacer. ¿Qué tal si oramos en esta hora de la noche? Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra predicada, Señor, tu palabra predicada con temor, con temblor, Señor, con toda reverencia delante de ti. Señor, tenemos dentro de la constitución del reino no solo las bienaventuranzas, sino que también tenemos, Señor, unos estatutos, unos preceptos, y dentro de estos están los principios para restituir o reparar. La restitución no solo es para que la demos a otros, sino que la restitución también viene para nosotros. Y en esta hora de la noche, Señor, sabiendo que toda oración tiene que pasar primero por tu perfecta voluntad. Si es tu perfecta voluntad y estamos orando correctamente, hoy te pido, Señor, que le obligues al ladrón a devolverme lo que se me robó. Lo que el ladrón le robó a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a mis bisabuelos, hoy te pido en un principio bíblico de restitución que si es conforme a tu perfecta voluntad, Señor, nos devuelvas lo que el ladrón nos robó. Si el ladrón era sorprendido, pues sencillamente era obligado a pagar. Y a pagar aumentado, multiplicado. Yo hoy en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos has dado como iglesia, y de manera respetuosa, respetando tu perfecta voluntad, hoy le ordenamos a Satanás que tiene que devolver, que tiene que regresar lo que se robó, lo que por años causó el mal, la destrucción, lo que por años Satanás usurpó de manera ilegal en nuestra vida. Hoy le ordenamos en el nombre de Jesús que suelte eso y que eso devuelva a nuestra vida a manera de restitución el bien y el daño que se hizo sea reparado, sea resarcido legítimamente sobre nosotros. Señor, tú puedes bendecir nuestra vida de maneras inexplicables. Incluso yo puedo ser bendecido o ellos a través de un desconocido. Señor, si tú vas a utilizar un extraño, alguien que no nos conoce, alguien que nunca nos ha visto personalmente para traer restitución, hazlo. Pero paralela a esta oración, al mismo lado, va otra oración que quiero hacer. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganar el mundo entero, si al final pierde su alma? La Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males y que por ella, por buscar ese amor al dinero, muchos creyentes fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia dice que sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos iremos. Así que, Señor, yo hago una oración paralela a la restitución, pidiéndote, diciéndote: Señor, si tú sabes que una herencia, una fortuna, un dinero puede desviar mi corazón de ti y alejarme de ti, y no estoy preparado para aquello, pues sencillamente no me lo des. Si por causa de algo que grande pueda llegar a mi vida, Señor, voy a abandonar mis principios, o me voy a volver amador del dinero, o me voy a volver avaro, ambicioso, o me voy a volver una persona metalizada, pues sencillamente no lo quiero tener. Pero por otro lado también quiero hacer esta oración: dame la capacidad en mi corazón para que el dinero no me mueva, que era lo que tenía el apóstol Pablo. Pablo dijo: sé vivir cualquiera que sea mi situación, sé tener abundancia y sé tener escasez. Ayúdame, Señor, a estar en ese punto de equilibrio, que ni la escasez ni la abundancia me saquen de tu reino. Yo te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que podamos con los que hemos hecho daño repararles el daño, no solo pidiéndoles perdón, sino de alguna forma. Restituir puede ser a través de un mercado, restituir puede ser a través de un abrazo, restituir puede ser a través de una salida a comer, restituir pueden ser momentos perdidos que se recuperan, palabras que nunca se dijeron, decirlas. Restituir abrirá puertas en nuestra vida. Y Señor, yo estoy completamente agradecido porque este año para muchos fue el peor año, pero seguramente para nosotros es un año extraordinario.
Gracias te damos, Señor, y hoy comienzo a aplicar este principio de la restitución sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi descendencia. Gracias, Señor. Dice la Biblia que Labán no le iba a dar nada a Jacob. Jacob se iba a ir con las manos vacías. Sin embargo, tú te le apareciste en sueños a Labán y le advertiste que no hiciera tal cosa. En el último momento, Labán tuvo que soltar, no porque Labán lo quisiera hacer, sino porque tú, Señor, tocaste el corazón de Labán para bendecir a tu hijo Jacob. También la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel se iba a ir de Egipto, dice la Biblia que en la última plaga, dice la palabra que los hebreos comenzaron a pedirle joyas, alhajas, a los egipcios, y ellos les decían: váyanse, tomen alhajas, tomen oro, tomen ganado, llévense todo lo que quieran. Señor, tú doblegaste a los egipcios para bendecir a aquellos que habían oprimido por décadas, por cientos de años, a los hebreos. Incluso, Señor, por duro que sea ese Labán, si tú así lo quieres, me bendecirás, Señor. Por duro que sea ese egipcio, por duros que sean ellos, si tú estás conmigo y es tu voluntad bendecirme, entonces ellos soltarán las riquezas, porque en tu palabra dice que las riquezas del impío están amontonadas para los hijos de Dios. Señor, no buscamos el dinero, pero si nos quieres bendecir, qué bueno sería. Sin embargo, tú sabes la medida de cada uno de nosotros y hasta dónde podemos obrar con rectitud. No me interesa el dinero por encima de mi salvación. No quiero ser como Ananías y Zafira, que perdieron su eternidad por el dinero. No quiero ser así. Gracias te doy, Señor. Hemos enseñado esta palabra delante de ti, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.